Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una tarde más a la Filmoteca Villaverde, a estas emisiones online que estamos haciendo de películas nacionales e internacionales con este sistema de hacer una pequeña presentación previa y después comentar la película si ustedes quieren, participando con el número escribiendo al WhatsApp que ven en pantalla o en redes sociales con la etiqueta Filmoteca Villaverde. Hoy vamos a ver una película, El hijo de Jen, que se estrenó en 2016 y aquel año, pues para muchos fue considerada una de las mejores películas del año. Además tuvo bastante recorrido en taquilla y realmente aquí en España quizá el nombre del director, Philippe Lloret, este director francés, pues apenas les dirá nada, pero sí que tiene una trayectoria bastante amplia previa a hacer esta película, que es un drama familiar con toques de thriller, como verán, es un thriller pero sin asesinato, y que interpretan un actor francés, relativamente joven, Pierre de la Champans, y un actor canadiense, Gabriel Arcán, además de otros personajes. Como les decía, pues el director es Philippe Lloret y que Philippe Lloret pues posiblemente en nuestra cartelera haya pasado algo desapercibido, pero sin embargo ya en 2001 pues nos sorprendió bastante con una película que se llamaba Mademoiselle, si recuerdan. En 2004 estrenó El extraño. En 2016 lleva bien Tenfa, que tiene ciertas conexiones, si la vieron, y posteriormente cuando vean El hijo de Jen se darán cuenta de que tiene ciertas conexiones con esta película que vamos a ver hoy. En 2011 estrenó Tú te nos envíes, y también estrenó aquí en España una de las películas pues por las que posiblemente sea más conocido y que además con la que consiguió pues cierta repercusión en forma de premios en muchos casos. Por ejemplo, le dieron el premio Lux del Parlamento Europeo por retratar el drama de los inmigrantes. Y es que este director, viendo su carrera con un poco de perspectiva, él hace tanto películas pues, de contenido político-social, como es este caso de Welcome, como películas más intimistas, como la que vamos a ver hoy, El hijo de Jen. Como les digo, es un drama familiar, es una película sobre lazos familiares que protagoniza Mathieu, que es un treintañero que vive en París, es parisino, que está separado y que tiene un hijo. Y él trabaja como comercial, pero su verdadera pasión es escribir narrativa policíaca, y ha crecido sin saber quién es su padre biológico. Y bueno, pues tirando del hilo conocerá parte de su historia familiar, que desde luego no es para nada como él se imaginaba o como él esperaba. La trama, pues ya quizá lo hayan podido deducir por las dos nacionalidades de sus personajes protagonistas, de sus actores protagonistas. La trama está rodada entre Francia y Canadá. Y pues a partir de esta breve sinopsis que les acabo de comentar, aborda las relaciones paterno-filiales, también el tema de la identidad e incluso la importancia de la familia y hasta la figura materna, ¿no? Es una película pues, que habla mucho de quiénes somos, es un noir, ¿no? Una película noir, un thriller, que no, pues como les digo, no hay ningún cadáver, no hay ningún asesinato y nada parecido, pero sí tiene el formato de investigación, ¿no? De que la trama se desarrolla a partir de eso, de tirar de un hilo, de ir investigando los orígenes de una persona, y habla de la fuerza, de los lazos de sangre, de la búsqueda, del reconocimiento, de la identidad, de saber quién es uno mismo, de la familia construida y la familia heredada, y se juega mucho con la perspectiva del espectador, porque el mismo espectador va siguiendo la investigación, pero se da cuenta de lo que ocurre antes de los propios protagonistas, como van a ver. Philippe Lloret, el director, tomó la idea de la película de un libro del autor Jean-Paul Dubois, pero bueno, el libro no fue más que el punto de partida y una inspiración. Realmente no tiene nada que ver el libro con la película. El libro hablaba de un hombre, perdón, la película, sí, el libro hablaba de un hombre que buscaba a sus hermanos, y la película pues ya verán que habla más de la identidad del padre, de un hijo buscando la identidad de su padre. Pero sí le permitió al director, a Lloret, pues tratar este tema que en realidad es bastante personal. Tardó unos 3 años en escribir el guión,
Y desde el principio tuvo la idea de hacer una película que tuviera ese tono de investigación, pues es una forma también de hacer una manera de enganchar al espectador, de hacerla entretenida, incluso pues de darle también ese toque de género negro a nuestra identidad, ¿no? A la búsqueda de nuestra identidad, de quiénes somos, que en el fondo pues es el elemento clave del género negro, ¿no? La búsqueda de un secreto, de una trama, de la revelación de algo. Pero en todo caso, como les digo, él ha hecho una película pues muy luminosa, muy amable y pues en cuanto al elenco, él no buscó a grandísimas estrellas del cine francés, aunque bueno, en el caso de Arcand sí que tiene un gran nombre en Canadá, es un actor bastante conocido en Canadá. Pero sí priorizó que los actores tuvieran una naturaleza cercana a la de los propios personajes, que los pudieran entender bien, los pudieran encarnar bien. Así el personaje de Mathieu, el joven treintañero, que es el protagonista, verán ustedes que tiene un punto de inocencia, de ingenuidad, que es un joven bastante utópico, y entonces el director entrevistó a muchísimos actores franceses de esa generación que estuvieran en los treinta y tantos, y fue en de Deschamps en quien encontró pues esa parte más infantil o esa apariencia más inocente que le encajó muy bien. Luego a él lo hemos visto en bastantes películas, pero esta fue una de las primeras con las que tuvo más importancia, que le hizo saltar un poco a la fama, sobre todo en el cine francés, porque esta película pues de taquilla fue bastante bien. Y luego el otro actor, como les decía, protagonista, el que encarna al otro personaje, es canadiense y el director conocía muchísimo menos a los personajes de allá. Y lo que hizo fue ver un montón de películas quebequenses hasta que llegó a ver L'Element Element de Sebastián Pilot, en el que este actor, Gabriel Arcand, interpreta un papel principal. Y entonces, en cuanto lo vio, decidió que quería que él hiciera esta película y fuera la contrapartida al joven treintañero. Y bueno, pues verán que ha hecho una película pues que sí que es muy intimista, muy de interiores, con mucho componente cotidiano, pero también hay unos exteriores bastante notables, con pues, un montaje muy limpio, muy sobrio, que se combina muy bien y pues que también aprovecha todos los paisajes canadienses, incluso para darle de forma simbólica un tono un poco salvaje, ¿no? O de naturaleza, de conexión con la naturaleza, que es en definitiva de lo que habla la película, ¿no? De las relaciones paterno-filiales, de la llamada de la sangre. Y se juega mucho, como les decía, pues al narrar la película con la cercanía de los personajes. Son personajes que, por ese componente cotidiano que tiene, con ellos es muy fácil empatizar, tienen historias con las que cualquiera puede sentirse identificado. Y son ellos los que van construyendo la historia, pues con lo que le van contando al personaje, son ellos los que van construyendo la historia y descubriendo lo que esconde esa trama, y de forma simbólica, pues ciertas sensaciones que se esconden también en el ser humano, en sus relaciones personales. Y en ese sentido, pues los diálogos son sumamente sutiles, lo van a ver, no son diálogos de grandes revelaciones, y por eso pues fíjense también en la importancia que tienen las actuaciones de los intérpretes y cómo su lenguaje gestual se aprovecha muchísimo para que sea elocuente, para que sea un avance en la trama. Así que nada, pues como les digo, yo después de hacer esta pequeña introducción, van ustedes ahora a poder disfrutar de la película, y después, volviendo a esta ventana, pues les comento más cosas, ampliamos un poco, y si quieren participar, pues encantados. Así que muchas gracias y hasta ahora. Hola de nuevo, muy buenas tardes de nuevo. Gracias por seguir conectados para comentar la película que acaban de ver, El hijo de Jen. Ya conocen ustedes todos los secretos de esta trama, de este drama familiar con toques de thriller, que fue tan exitoso en 2016, que fue para muchos una de las mejores películas del año. Ahora vamos a ampliar un poco, como siempre, pues algunos datos sobre la película, comentarla, y si quieren participar, pues de nuevo lo pueden hacer escribiendo al WhatsApp que tienen en pantalla o en redes sociales con la etiqueta Filmoteca Villaverde. Y bueno, pues recuperando un poco lo que decíamos al principio, esta película de 2016
Es del director francés Philippe Lloret, que como decíamos, quizá pues le resulte ajena a muchos espectadores españoles, pero que realmente pues que sí que tiene una trayectoria amplia, no solo en su país, sino también aquí. Y se han traído varias de sus películas, se han estrenado en España. Pues eso, en 2001 sorprendió mucho con Mademoiselle, en 2004 con El extraño, en 2006 estrenó Llevé bien, Meten fe, que tiene ciertas conexiones, sobre todo formales, con esta película que hemos visto hoy. Si quieren ampliar un poco, si les ha gustado el director, pues puede ser otra película recomendable. Y luego en 2011 fue muy sonada su película Welcome, porque tenía un componente político-social bastante fuerte relacionado con el tema de la inmigración, y le dieron el premio Lux del Parlamento Europeo por retratar ese drama de los inmigrantes. Este director pues tiene esa doble vertiente en su filmografía. Pues por un lado tiene estas películas que tienen un componente más social, más político, como Welcome, y luego está pues la película que hemos visto hoy, que ya han visto, pues que es más intimista, trata unos temas más intimistas, pero le da forma, sorprendentemente le da forma de thriller, ¿no? Pues de investigación, para que el ideó esto de ir investigando los orígenes propios, pues como con el formato de noir, digamos, de género noir. Es una forma pues de que se vaya buscando un misterio, que es la esencia de este tipo de películas. Se va buscando un misterio, se va tirando de un hilo, se va revelando cosas. Pero en realidad, pues no, lo que se revela, más allá de que sí que existe una persona fallecida, no es ningún asesinato, sino la identidad, la verdadera identidad de un personaje que ha marcado esa incógnita de quién es su padre, ha marcado su vida, sus relaciones posiblemente con su propio hijo, sus relaciones con su madre, desde luego, sus relaciones con su padrastro, como le comenta él cuando están cenando a la mujer del actor Gabriel Arcán, etcétera. Entonces, pues bueno, ya han visto que sí, que es este drama familiar con toques de thriller, que lo interpretan Pierre de la Champagne, que es el chico jovencito, que tiene 30 y tantos años, y Gabriel Arcán, que es un actor canadiense bastante conocido en Canadá. Y que interpreta pues al otro personaje protagonista el que es mayor. Entonces, lo que les comentaba, lo que hizo el director para escoger a este elenco de protagonistas, de actores protagonistas, pues fue por un lado buscar, no quería grandes estrellas del cine francés, no le interesaba, sino simplemente quería actores que le dieran bien el tono de los personajes que él habría creado. Ya les digo que la película está basada en un libro de Dubois, lo que pasa que simplemente es una forma de inspiración. El libro tiene más que ver con un personaje que se entera de que tiene dos hermanos y quiere conocerlos. Y esta película, pues ya ven que va más allá, habla más de la relación paterno-filial, ¿no? Es otro concepto, habla de nuestros orígenes, de nuestra identidad, de lo que nos importa, de la familia construida, de la familia real, de la familia elegida. Entonces, pues en este sentido, el director tardó 3 años en elaborar el guión, y buscó a los actores pues que le dieran un poco la naturaleza de los personajes. En cuanto al personaje más joven, pues hizo un gran casting entre actores franceses que estaban en torno a los 35 años, y él buscaba pues a alguien que fuera como han visto que es este personaje, utópico, con un punto de inocencia, con un punto de ingenuidad, ¿no? Y entonces lo encontró bastante en este actor, que por aquel entonces pues tampoco era muy conocido. Luego sí ha hecho después varias películas que han tenido trascendencia. Y luego, pues en cuanto a la parte canadiense, ya ven que la película está rodada pues a partir de ese viaje, de ese punto de inflexión muy inicial entre Francia y Canadá, pues buscó actores canadienses, ¿no? Y entonces allí sí que tuvo que ver muchísimas películas, vio muchísimas películas quebequenses, hasta que por fin dio con el perfil del personaje que él buscaba. Entonces, pues bueno, crea esta ficción en la que Pierre pues, es un tipo que hizo algo, cometió un error hace 35 años, y que ahora pues intenta arreglarlo como mejor se le ocurre. También es alguien que, como ven, ha adquirido cierta forma de sabiduría, pues como comenta cuando va en el coche con Mathieu, con el joven, pues le dio la espalda de alguna forma al dinero, porque pues decidió ejercer una forma menos
menos lucrativa de la medicina, también en contraste con su amigo, ¿no? Y entonces, pues bueno, Pierre va conociendo a Mathieu, que ha vivido toda su vida sin saber quién es su padre, en medio de eso le ha supuesto pues una cierta crisis de identidad y por eso él quiere resolverla, se lanza a viajar a Canadá tan rápidamente cuando recibe la llamada. Y pues Pierre va descubriendo que Mathieu le gusta, que es una persona con valores, que ha cruzado el océano para conocer a sus hermanos, que es idealista pero también es asertivo, que posiblemente pues Pierre no se esperaba ¿no? Que hiciera todas estas cosas, que viniera, no se esperaba que Mathieu fuera así y de hecho pues inicialmente ya han visto que lo recibe de forma muy hostil, ¿no? El personaje de Pierre quizás sea el que evoluciona de forma más clara en la película, ¿no? Al principio él lo recibe de forma muy hostil, aunque bien es cierto que enseguida lo incluye en su casa, con su esposa, con Angie, con su hija Bettina, que se convierten pues, en una especie de familia sustituta de Mathieu allí en Canadá, ¿no? Y es muy notable el contraste entre los dos hermanos que él está imaginando que tiene, cómo los conoce, cómo le decepcionan, ¿no? Se lo dice a Bettina, ella le dice, bueno, has conocido a tu familia y no te ha gustado, lo diferentes que son de él, ¿no? Ahí también está un poco, pues a lo mejor la sensación de, bueno, pues que esos lazos de sangre realmente no han funcionado a pesar de no conocerse con su padre, porque él es de otra manera, le defrauda mucho el motivo por el cual sus hermanos, sus supuestos hermanos, quieren encontrar el cadáver de su padre, y en cambio, pues la que es más próxima a su familia, de la que nunca ha disfrutado, enseguida conecta, enseguida se mete en la cotidianidad, está muy bien reflejado, si lo han visto, cómo enseguida el director es capaz de crear esa atmósfera donde Mathieu entra en casa, se encuentra bien, lo trata muy bien y se encuentra cómodo y desde el principio encaja perfectamente con esa familia, ¿no? Entonces es interesante cómo él establece esas diferencias. Y también se habrán fijado cómo el director, y con la ayuda, por supuesto, de la interpretación de los actores y del guión que él mismo ha creado, es capaz con muy poquitos trazos de describirnos a los personajes, ¿no? Al principio es todo muy rápido, ¿no? La llamada, enseguida nos damos cuenta de que están llamando a una mujer que ha fallecido, tal, nos damos cuenta de quién es Mathieu, en solo una reunión laboral ya sabemos un poco cuál es su situación, en qué trabaja, enseguida nos enseña pues que tiene una buena relación con su mujer, ¿no? El principio es muy rápido y con muchísima solvencia el director es capaz de describirnos a los personajes muy bien. También eso facilita la empatía del espectador con la película, pues enseguida reconocemos a unos personajes en los que perfectamente nos podríamos ver reflejados, tienen una vida normal, los vemos en unos ambientes perfectamente reconocibles por cualquiera de nosotros, en casa, en la oficina, entonces eso pues es una forma muy inteligente de construir una trama. Y, ahondando en esa forma de narración, si se dan cuenta, pues el espectador camina con esos personajes y va deduciendo lo que está pasando a partir de lo que ellos van contando, ¿no? Específicamente el director está apostando por una trama digamos, de género negro. Pues a partir de crear la investigación, va preguntando a unos y otros cómo ocurrió esto, ¿no? En realidad él se convierte, el protagonista, Matías se convierte en un detective de sí mismo, de su propia vida, de su propio pasado. Entonces, él mismo tiene que ir investigando lo que pasa, batando cabos, e incluso pues hasta ese momento en el que entiende lo que ha ocurrido. Y es muy interesante ver la subjetividad del espectador, porque realmente el espectador se va dando cuenta de lo que ocurre antes del propio personaje, ¿no? Le lleva cierta antelación y nosotros nos hemos podido anticipar a lo que está pasando pues antes de que lo haga el propio Mathieu, de que disipe toda esa bruma que tiene en torno a sus ancestros, digamos. Y luego es muy interesante en este sentido también el lenguaje corporal, la gestualidad de los actores. En los diálogos ya han visto que son muy sutiles, no hay en ningún momento existe la típica escena de melodrama tan específica que se necesite decir exactamente lo que está ocurriendo, quién es quién, ¿no? El espectador se ha dado perfecta cuenta y lo que hace el director, el guionista, es escribir pues, las consecuencias de ello, ¿no? O sea, ha llevado a la inteligencia del espectador a saber lo que está ocurriendo y después simplemente describe las consecuencias de ello. Entonces, eso también es una gran interpretación de los actores que juegan mucho se habrán visto con las miradas. Luego incluso hay un momento muy interesante
cuando la madre, cuando la mujer de Pierre, Angie, pues empieza a mirar la mirada de los dos actores, cómo los dos son capaces de trabajar esa gestualidad y hacer pesar los silencios tanto como las palabras en los diálogos. Pues eso es una construcción de personajes muy, muy interesante. Y entonces pues crean, pues pues la actriz Angie, pues la interpreta Catherine Delaine, que es una actriz francesa que siempre pues tiene mucha luminosidad, da mucha luminosidad en pantalla, o la joven, la hija de Pierre es Marie-Thérèse Fortin, que pues interpreta aquí a una chica perfectamente reconocible, pues un poco arquetípica de cualquier mujer de su edad. Y luego, pues, Pierre de la Champ, el hijo que es más tranquilo, más observador, más circunspecto, ¿no? Ese punto de ingenuidad que buscaba el director, pues lo tiene mucho. Y era como les digo, no era un actor que fuera muy, muy conocido, lo habíamos visto en El desconocido del lago, y que, bueno, pues ya había recibido un premio César, que como saben son uno de los premios esenciales o más importantes de allí, Francia. Lo había conseguido con esta película una nominación, y finalmente con esta película también consiguió una nominación para los premios de la Academia Francesa, pero finalmente no la obtuvo. Y luego está Gabriel Arcán, ¿no? Que él había hecho en 1986, hizo El declive del Imperio Americano. Lo recordarán esta película, que era de su propio hermano, de Denis Arcand, que también pues fue muy conocido, un actor muy conocido en Canadá, también muy conocido en el teatro, pero internacionalmente, gracias a esta película o a su participación, por ejemplo, en Las invasiones bárbaras, pues también tuvo cierta trascendencia. Y bueno, pues todos estos actores, todo este elenco, pues con esa sutileza es capaz de hacernos pasar pues por un drama europeo contemporáneo que nos muestra pues una familia, como les digo, bastante típica en el fondo, ¿no? Pues una familia desestructurada, con unos lados afectivos que son muy quebradizos, que además están inmersos en un mundo donde las relaciones pues son muy frágiles, pero sin embargo pues sí que subsiste el deseo, ¿no? De hallar respuestas, de tener gente cerca, ¿no? Es un poco, pues yo creo que nos muestra un poco una de las paradojas de nuestro tiempo, ¿no? Las dificultades que tenemos para mantener relaciones con los demás, para abrirnos a los demás, pero sin embargo cómo las necesitamos y cómo necesitamos saber quiénes somos, cómo nos pesa la familia a pesar de lo que queramos reconocer, cómo la importancia que tiene lo que somos y lo que construimos. Entonces, pues el padre, la figura del padre, pues nos la muestra en diferentes vertientes. El padre ausente con su hijo, muy presente con su hija, o el propio Mathieu, como él ha sentido la ausencia de un padre y no quiere que su hijo pase por ello, ¿no? Pues como le afecta esto de no poder ir al torneo de judo. Luego la figura del padre idealizado que tiene Mathieu, o idealizado o simplemente misterioso, y cómo va descubriendo, cómo cree ir descubriendo a un padre a través de los que cree que son sus hermanos, a un padre que definitivamente no le está gustando nada, el choque que le produce, ¿no? Que tener un padre tan diferente a lo que se había imaginado, que le afecta a su propia identidad de quién es. Y luego también está la maternidad, ¿no? La figura de la maternidad, esas madres, esas dos madres que vemos en la película, que son madres solas, creando a sus hijos. Por una parte, la madre de Mathieu, que lo vivió de una manera posiblemente muy distinta a Bettina, ¿no? Que simplemente pues dice, bueno, pues yo estoy aquí, el padre no ha querido saber nada y sigo adelante, ¿no? La madre de Mathieu da la sensación de que ha creado una familia, ha buscado una familia más tradicional, y sin embargo Bettina pues ha decidido simplemente ser madre soltera y sin hacer un gran drama de ello, ¿no? El tirar hacia adelante. También pues ahí se ve un poco la diferencia generacional entre unas y otras. Y bueno, la película pues también nos habla de las segundas oportunidades, de la necesidad de volver a empezar después de 30 años de olvido, de perdonar, incluso habla pues del idealismo, ¿no? De vivir una vida
como uno no ha querido vivir, ¿no? O sea, pues renunciar a los sueños. En el caso de Mathieu, pues su carrera de escritor, pues no tengo tiempo, tal, y tampoco parece, ¿no? Se hace extensible a que tampoco parecía que tuviera tiempo para dedicárselo a su mujer. O pues en el caso del padre de Mathieu, pues como no ha vivido durante mucho tiempo la vida que quería, él mismo lo dice, ¿no? Pues conocí demasiado tarde a tu madre. Entonces son situaciones que habla de sueños que no se han realizado, de formas de vida que no se han realizado por los motivos que sean. Y también hay una parte que yo creo que es muy importante, que es cuando Bettina dice que en el fondo todos somos como adolescentes, o sea, sin referirse a que seamos unos niñatos, pero que sí que nos quiere decir que en el fondo no tenemos la seguridad existencial ni certeza alguna de lo que somos, y que todavía tenemos muchísimas preguntas y quizá no debemos renunciar a obtener las respuestas. Y bueno, pues es muy interesante también toda la parte visual, toda la parte simbólica que tiene la película. Ya han visto que tiene unos rodajes en interiores, pues que enfatizan toda esa parte cotidiana, que nos aproxima tanto a las historias, y también le da un tono más intimista a la película, pero también pues esos paisajes de Quebec tan bonitos, como los aprovecha con esas grandes panorámicas el director, creando además pues cierto simbolismo con el lago, ¿no? Pues en el fondo en el lago pues parece que es un símbolo de lo que está en las profundidades, de lo que no nos quedemos en las superficies, de todo lo que esconde la profundidad, y crea pues eso pues una puesta en escena muy sencilla, pero a la vez muy simbólica, también como les decía, con las propias interpretaciones de los actores, y también poniendo en valor pues la parte más natural, la de la naturaleza, de lo salvaje, los lazos de sangre, la llamada de la sangre, ¿no? También parece que quiere enfatizar un poco todo eso con esos entornos naturales que nos muestra. Y luego está el simbolismo, por supuesto, del cuadro, ¿no? El cuadro se llama Muchacho con los ojos en el cielo, y por lo visto el director dudó si mostrar la pintura realmente o no hacerlo. Tardó muchísimo en encontrarla, finalmente dio con ella, y además es una pintura digamos, de autor desconocido, ¿no? Como si fuera de padre desconocido, lo cual pues a él le ayuda mucho a simbolizar o a aumentar ese simbolismo de la película. Y realmente pues lo poco que se ve del cuadro pues evoca mucho pues ese niño solo, pues que tal vez el padre se imaginaba cómo era, y se lo imaginaba un poco pues así, pensativo, ¿no? Pensando que sería todo aquello. Y, y en fin, pues yo creo que así de lo que nos muestra el hijo de Jen, pues eso es, por definirla finalmente, pues como una especie de itinerario de un hombre que intenta completar aquello que siempre le ha faltado, que lo logra encontrar, pero no en la manera como pensaba hacerlo. Y bueno, pues la película realmente puede dar la sensación de que es una película donde no sucede nada, que apenas hay 2 días de argumento, ¿no? Se recorren en 2 días, pero que sin embargo, pues en esos 2 días concentra la vida de todos unos personajes. Esta película francesa es una película pues que quizá ustedes tendemos siempre a pensar, bueno, este es el tipo de cine francés que se hace. Bueno, ya saben que en Francia se hacen muchísimas películas de muchísimos tipos, y tienen distintos tipos de público, y esta es una película pues bueno que es mediana, ¿no? Seguramente efectivamente pues viajaron a Canadá, pero probablemente no tenía muchísimo presupuesto, tampoco tiene grandes estrellas, pero sin embargo, dentro de esa sencillez, pues es una película que encierra un contenido interesantísimo, pues que está muy bien narrada, y es una película media allí en Francia, pero que tiene pues muchísima calidad. Y nada, pues ojalá les haya gustado, y ha sido un placer, y nos vemos pues en la próxima entrega de Filmoteca Villaverde. Muchas gracias y hasta pronto.